Continuando con la exposición, fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. La fuerza magnética ejercida sobre una carga en movimiento tiene 4 características. La primera es que su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Esto nos quiere decir que cuando tenemos un campo eléctrico dado a una carga, por ejemplo, un microcoulomb, y nos da otra carga que es 2 microcoulombios, se mueven con la misma velocidad y la fuerza sobre la carga que tiene 2 microcoulombios va a ser el doble de magnitud que la fuerza que se ejerce sobre la primera carga, que es 1 microcoulomb. La segunda característica es que la magnitud de la fuerza también es proporcional a la magnitud o intensidad del campo. Esto nos quiere decir que si duplicamos la magnitud del campo sin cambiar la carga o su velocidad, la fuerza se duplicará. La característica 3 nos dice que la fuerza magnética depende de la velocidad de la partícula. Una partícula cargada en reposo no va a estar cargada o no va a tener fuerza magnética. Característica número 4. La fuerza magnética no tiene la misma dirección que el campo magnético, sino que va a ser perpendicular tanto con el campo magnético como la velocidad que ejerce la carga en el campo magnético. Esto quiere decir que la dirección de la fuerza siempre va a ser proporcional al plano que contiene la velocidad y el campo magnético, y que su magnitud está dada por la siguiente ecuación, donde la fuerza va a ser igual a la magnitud de la carga por la velocidad perpendicular por el campo magnético, que esto va a ser igual a la magnitud de la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de phi, donde nos dice que Q va a ser la magnitud de la carga y phi va a ser el ángulo medido desde la dirección de la velocidad con que va la carga hacia la dirección del campo magnético. Para esto se usa la mano derecha, la regla de la mano derecha. En el cual se obtiene la siguiente ecuación, porque este análisis nos indica que la fuerza sobre una carga Q se moviera con velocidad v en un campo magnético que está dada tanto en magnitud como en dirección por la siguiente ecuación, donde la fuerza va a ser igual a la carga por su velocidad multiplicada producto vectorial por el campo magnético, donde es la fuerza magnética sobre una partícula con carga en movimiento. Como por ejemplo podemos observar en la figura 27.6 que cuando la fuerza magnética
se ejerce en una carga positiva, en el cual acá la fuerza magnética, la velocidad acá va a ser paralela al campo magnético, donde que se está experimentando una fuerza magnética igual a cero. Es decir, que cuando la velocidad y el campo magnético son paralelos, la fuerza va a ser igual a cero. Y aquí en el segundo caso, en el inciso B, cuando la carga ya tiene un ángulo, cuando la carga forma un ángulo con el movimiento respecto al campo magnético, va a experimentar una fuerza magnética con magnitud de la siguiente fórmula, donde la fuerza va a ser igual a la magnitud de la carga por la velocidad por el campo magnético por el seno de phi, que phi va a ser el ángulo que forma entre la velocidad y el campo magnético, donde la fuerza siempre va a ser perpendicular al plano de la corriente. Y acá tenemos en el caso C, donde la carga se va a mover en una manera perpendicular al campo magnético y va a experimentar una fuerza magnética con la magnitud que va a ser la carga por la velocidad por el campo magnético. Si dos cargas con magnitud iguales y signos contrarios se mueven con la misma velocidad, acá, por ejemplo, en este campo tenemos dos cargas, una positiva y una negativa. Tienen la misma magnitud, pero signos contrarios. Las fuerzas tienen igual magnitud, pero la dirección es en la que va a variar. La dirección va a ser opuesta. Acá, la carga positiva, usando la regla de la mano derecha, el pulgar indica hacia la parte superior la fuerza magnética. Y en este caso, la fuerza magnética en la carga negativa, el pulgar va a ir dirigiendo hacia la parte inferior. En el cual con esta notación la magnitud de la fuerza va a ser la fuerza va a ser igual a la magnitud de la carga por la velocidad por el campo magnético perpendicular. Y sus unidades en el sistema internacional para B va a ser igual a 1 newton por segundo sobre coulombo por metro, donde 1 amperio va a ser igual a 1 coulombo sobre segundo y 1 newton por amperio por metro, que esta va a ser la unidad denominada Tesla, donde un Tesla va a equivaler a 1 newton por amperios por metro. Y esto también en otra unidad va a ser un Gauss, donde un Gauss va a ser igual a 10 a la menos 4 Tesla. Y los instrumentos para medir campos magnéticos se llaman gaussímetros. Medición de campos magnéticos con cargas de prueba. Para explorar un campo magnético que no se conoce, primeramente tenemos que medir la magnitud y la duración de la fuerza que se ejerce en una carga de prueba en movimiento. Luego se emplea la siguiente ecuación, donde la fuerza va a ser igual
a la magnitud de carga por la velocidad vectorial por el campo magnético, que esto se usa para determinar el campo magnético. Esta es la ecuación 27.2. Pero cuando una partícula cargada, donde se mueve en una región, ya sea que está presente el campo eléctrico y el campo magnético, se va a usar la siguiente fórmula, donde la fuerza va a ser igual a la carga, paréntesis, el campo magnético más la velocidad de la carga, multiplicación vectorial por por el campo magnético, por donde la fuerza total nos dice que va a ser la suma vectorial de las fuerzas eléctricas, la fuerza eléctrica con la fuerza magnética. (27.3) Líneas de campo magnético y flujo magnético. Cualquier campo magnético se representa usando las líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético se dibujan de modo que la línea que pasa a través del punto siempre tiene que ser tangente al vector del campo magnético en el mismo punto. Las líneas de campo son adyacentes cuando están cerca entre sí. La magnitud del campo es grande donde tales las líneas están separadas. La magnitud del campo es pequeña. Asimismo, debido a que la dirección del campo magnético en cada punto es única, en el cual las líneas de campo nunca se van a cruzar. Por ejemplo, acá tenemos una barra de imán, donde aquí están los polos norte y el polo sur. Y las líneas del campo magnético nunca se van a cruzar. No se van a cruzar. Van a entrar del exterior. Estas líneas no se tienen que cruzar. Ingresan por el polo sur, donde estas líneas, ya sea que la magnitud del campo aunque sea pequeña, donde la magnitud entra y sale, sigue su misma dirección.